Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes y desearles las bendiciones del Señor, tanto en su vida material como en su vida espiritual. Gracias a Dios por poder meditar en su palabra y en esta oportunidad el tema que vamos a tomar para nuestra meditación es la unión hipostática. Pero antes de entrar en esa materia, les invito a que oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la doctrina que podemos aprender de ella. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que comprendamos mejor tu palabra. Y, Señor, al entender tu palabra, al entender tu voluntad, también que estemos nosotros fortalecidos por tu Espíritu para ponerla por obra cuando se trate de lecciones para nuestra vida práctica. Pero Señor, gracias por las enseñanzas, por la doctrina, por todo lo que aprendemos de tu persona, de tu ser y de tus planes para nuestra salvación. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema entonces es la unión hipostática. Este es otro de los temas de la cristología que nos revela la palabra de Dios. Cuando hablamos de unión hipostática, para decirlo de una forma sencilla, nos referimos al hecho de que en nuestro Señor Jesucristo hay una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, y que dichas naturalezas, aunque están en la persona del Señor, no se mezclan ni se confunden. Esto que hemos expresado requiere la explicación de muchos términos y la demostración con la Biblia de tales conceptos. En primer lugar, pensemos en la palabra hipostática. Esta es una palabra griega, en griego es hypostasis, que aparece en el Nuevo Testamento con una amplia gama de significados. Pero en este tema, el tema de la unión hipostática, los cristianos de los primeros siglos la usaron para referirse a las dos naturalezas de Cristo, la divina, que es eterna, y la humana, que asumió en la encarnación. Cuando usamos la palabra naturaleza, en este caso, nos referimos a la suma total de las cualidades esenciales de una cosa, cualidades que hacen que esta cosa sea lo que es. Cuando hablamos del término persona, este término denota una sustancia completa o una entidad capacitada con la razón y consecuentemente un sujeto responsable de sus propias acciones. Entonces tenemos que ver la diferencia entre lo que decimos cuando hablamos de naturaleza y cuando hablamos de persona, porque son términos que estamos empleando constantemente. Este concepto de unión hipostática solo es aplicable al Señor Jesucristo. Él es el único y jamás habrá otra persona como Él, Dios hombre, incomparable, el único mediador entre Dios y los hombres, por lo que Él es la revelación de Dios para los hombres y a la vez la manifestación de la humanidad ideal y perfecta. Cuando consideramos la estructura de esta doctrina de la unión hipostática, debemos tener presentes las enseñanzas acerca de varias cosas. En primer lugar, de la deidad de Cristo, que ya hemos estudiado, y también de su humanidad perfecta. Además, debemos pensar en la preservación completa de esas naturalezas sin confusión
ni alteración en la persona del Señor Jesucristo y la unidad del Dios hombre. He mencionado 4 cosas que debemos tener presentes. En el propósito revelador y redentor de Dios, vemos que Cristo es miembro de la Santa Trinidad, coigual con el Padre y el Espíritu Santo eternamente, y que Él retuvo esa realidad, es decir, que Él es Dios aún en los días de su carne. Y la Biblia enseña que de esas 3 personas, solo el Hijo tomó para sí la forma humana, para ser el Goel, o sea, el pariente redentor de la familia humana. A propósito, el tema del Goel es muy amplio en la Biblia. También, al asumir la naturaleza humana, llegó a ser el sumo pontífice de nuestra profesión, como dice Hebreos 3:1. La versión Reina Valera 60 dice sumo sacerdote, pero en griego es la palabra archierus, y eso significa pontífice, sacerdote, jefe, pontífice máximo. Cristo es Dios que asume una naturaleza humana para representarnos ante Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote, y el sumo sacerdote es representante del hombre ante Dios. El Señor Jesús es el mediador único entre Dios y los hombres, porque es divino y puede relacionarse con el Padre y con el Espíritu Santo en la infinitud y perfección absoluta de la deidad. Y el Señor es humano y se ha identificado plenamente con nosotros. Nadie en todo el universo puede ser el puente entre Dios y el hombre, solo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también es el árbitro provisto por Dios que tanto deseaba Job cuando dijo en Job 9, 32, 33, hablando de Dios, dice Job, porque no es hombre como yo. Job se refiere aquí a que es difícil dialogar con Dios, porque Dios no es hombre. Y dice él, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y en el versículo 33, siempre el capítulo 9, dice, no hay entre nosotros árbitro. Es interesante, la palabra árbitro es yakaj en hebreo. Es alguien que da o quita la razón, que justifica o declara convicto. Job miraba difícil llegar a una conciliación con Dios en el problema en que él se encontraba. Él no podía imaginarse en sus días que llegaría un tiempo en que ese árbitro que él deseaba habría de existir y que tal árbitro podría reconciliar al hombre con Dios, ya que él puede poner su mano en la mano del Padre, como Dios que es el Señor Jesús, y también puede poner la mano en la mano del hombre que confía en él, porque Cristo también es hombre. Esta era una costumbre que se tenía en los días de Job, de que un árbitro tomaba de las manos a las 2 partes para reconciliarlas. Al estudiar el tema de la unión hipostática, debemos recordar que fue la encarnación el medio por el cual el eterno Hijo de Dios asumió una humanidad completa y perfecta. Su deidad es eterna, pero su humanidad la obtuvo en el tiempo. Así que esta unión hipostática, el Dios hombre, comenzó en su encarnación y primero fue una condescendencia de parte del Eterno, es decir, del Señor Jesús, que quiso venir a salvarnos, pero al estar en la carne, como hombre se humilló. Esto ya lo estudiamos en la kenosis, y sus atributos humanos permitieron
que Él muriera, que resucitara, que ascendiera al cielo y que fuera exaltado. Todo eso lo permitió el hecho de que era humano. Al terminar su obra terrenal, Él no dejó su naturaleza humana, sino que esa humanidad fue glorificada. Y mucho de lo que se tiene que cumplir en el futuro será como el Hijo del Hombre glorificado, que tiene y siempre tuvo y tendrá su naturaleza divina. Hay muchos textos que hablan del Señor Jesús como Dios hombre glorificado en el futuro, aparte de los que hablan de su gloriosa resurrección y ascensión. Pero citemos algunos. Mateo 26:64, en su respuesta a Caifás cuando lo estaba juzgando, Caifás le había dicho: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Noten la expresión Hijo de Dios, porque Caifás hace énfasis en la deidad de Cristo. Le pregunta si Él es Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Es decir, sí, soy el Hijo de Dios, soy divino. Y además dice Jesús: os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Y cuando el Señor Jesús contesta, dice el Hijo del Hombre. A él le preguntaron si era el Hijo de Dios y dijo que sí. Pero ahora dice: veréis al Hijo del Hombre. Hace énfasis en su naturaleza humana y dice: lo veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús habla de su ascensión y de ser también la persona que con su mismo cuerpo, con su misma entidad completa de la unión hipostática, viene en su segunda venida como Dios hombre. En Daniel 7:13, otro de los textos que hablan de esto, de los muchos textos, pero Daniel 7:13 y 14 se profetiza lo siguiente. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y eso fue lo que citó Jesús en su respuesta a Caifás, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y eso será con su naturaleza divina y humana en una persona, y es asunto todavía del futuro. Cuando hablamos de la unidad de Dios el hombre, del Dios hombre, también nos referimos a lo que los teólogos llaman la unipersonalidad de Cristo. En la Biblia, que es nuestra autoridad, siempre que el Señor Jesucristo habla, se expresa como un solo yo, que se dirige al Padre como un tú, y a otras personas como desde una única persona. Y todo lo que Jesús dijo e hizo, lo dijo y lo hizo una sola persona, mediante una u otra de las dos naturalezas que tenía, es decir, la divina y la humana, o muchas veces mediante las dos naturalezas a la vez. Acciones como la creación del universo fueron hechas por él a través únicamente de su naturaleza divina. Acciones como comer, andar o dormir procedían de su persona a través únicamente de su naturaleza humana. Pero también había acciones como hacer milagros que procedían de su persona a través de sus dos naturalezas juntamente, la divina como causa principal y la humana como causa instrumental. Tenemos que manejar todo este lenguaje, hermanos, para comprender lo que estamos hablando.
Esta última clase de acciones, es decir, donde intervienen las dos naturalezas, donde la persona única de Cristo actúa con sus dos naturalezas a la vez, reciben el nombre de acciones teándricas. Esta palabra hay que explicarla porque la palabra es compuesta de teos, que es Dios, y aner o Andrés, que significa hombre en griego. Este concepto de la unipersonalidad de Cristo es muy importante y lo enseñan los textos bíblicos como 1 Timoteo 3:16 que hemos estudiado, que afirma que Dios fue manifestado en carne. Se menciona lo divino y lo humano de Cristo. O Juan 1:14 que hemos estudiado tanto, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es divino y la carne es humana, o sea que llegó a ser hombre, pero manifestando en su humanidad la gloria de su divinidad. Por eso Juan termina el texto diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está hablando de lo divino de Cristo. Por motivo de este concepto de la unipersonalidad de Cristo y la unión hipostática, hay muchos textos que solo tienen sentido si los vemos así. De una sola y misma persona, es decir, del Señor Jesús, se afirman cosas que tienen que ver con su deidad o con su humanidad o de ambas naturalezas a la vez. Hay muchos textos, pero citemos algunos. Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Verbo eterno, el Hijo del Hombre, o sea, el Verbo encarnado que está en el cielo. Ya sea por la omnipresencia al hablar con Nicodemo en ese momento y decirle que él estaba ahí con él y estaba en el cielo al mismo tiempo, o que Juan al escribir su evangelio afirma que Cristo, como el Hijo del Hombre, ya glorificado, está en el trono juntamente con el Padre en el cielo, ya como el hombre exaltado. En Juan 6:62 Jesús preguntó, ¿pues qué? Le dice a los que le oían, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahí habla del Hijo del Hombre. Habla de su humanidad, pero habla de subir a donde estaba primero, es decir, como el Verbo eterno. Siempre estuvo en la gloria del Padre, es decir, la gloria que él dice en Juan 17:5, la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. En Romanos 9:5, Pablo dice, de quienes son los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino el Cristo. Ahí está hablando de su humanidad, pero luego agrega, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo entonces habla de la naturaleza humana de Cristo y de su naturaleza divina, y se refiere solo a Cristo, solo a una persona. Un asunto muy importante es el hecho de que la unión hipostática afecta el tema de la salvación. El valor de la propiciación y de toda la obra que Cristo hizo en la cruz exigía la unidad de su persona con las dos naturalezas. Solo si alguien que fuese como nosotros, que se identificara con la raza humana, podía ser nuestro representante y nuestro verdadero sustituto. Y solo si ese alguien era al mismo tiempo Dios, su vida podía tener un valor infinito para pagar el precio de nuestra salvación eterna y la de todos los creyentes. Esa identificación del Señor con nosotros la expresa la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, es decir, fueron humanos,
los hijos. Él también participó de lo mismo, es decir, de humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué efectos, hermanos, produjo la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona, es decir, en nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, resultó una triple comunicación. Esto es muy importante. Hay tres comunicaciones que se dieron entre las naturalezas divina y humana de Cristo hacia su persona. Primero hubo una comunicación de propiedades de las dos naturalezas a la persona. Las dos naturalezas son de la persona y por lo tanto se atribuyen sus características a ella. De la persona de Cristo se puede decir que es todopoderosa, omnisciente, omnipresente, porque es Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. Eso se puede decir de la persona de Cristo, porque tiene la naturaleza divina. Pero también del Señor puede decirse que es varón de dolores, experimentado en quebranto y sujeto a las necesidades humanas. Si leemos Isaías 53, aunque es profecía, ahí se habla mucho de lo que ocurriría cuando el Señor Jesús se humanara, especialmente su sacrificio en la cruz y luego su resurrección y todo lo que profetiza allí. En este caso, debemos tener cuidado de no entender que la naturaleza humana se deifica, ni que la naturaleza divina se humaniza. Las dos naturalezas no se confunden ni se mezclan. La deidad no puede participar de la debilidad humana, ni el hombre puede participar de las perfecciones esenciales de la deidad. Pero la persona sí recibía comunicación de propiedades de las dos naturalezas. Debido a esta comunicación de propiedades de las dos naturalezas, el Señor Jesús, Dios hombre, pudo ser tentado, porque tenía una naturaleza humana tentable. Hebreos 2:18 nos lo dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús, por tener una naturaleza humana, padeció siendo tentado. Pero su persona también tenía una naturaleza divina, la cual no puede ser tentada. Eso lo enseña Santiago 1, versículo 13. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este tema de la tentación hay que estudiarlo porque la palabra tentar en la Biblia tiene dos significados y es muy importante, solo lo menciono. Cuando la Biblia dice que Dios probó a Abraham, por ejemplo, las versiones más antiguas dice tentó, pero la idea es que puso a prueba a Abraham, no lo incitó al mal, sino que lo probó. En cambio, cuando la Biblia habla de que el diablo tienta a alguien, no está hablando de que lo pone a prueba, sino que lo incita a hacer lo malo. Y todo eso hay que estudiarlo porque las palabras hay que comprenderlas bien en la Biblia. Pero, hecha esa salvedad, nosotros vemos que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La persona de Jesús también tenía una naturaleza divina
que no podía pecar. Entonces, la persona de Jesús mantuvo su impecabilidad debido a que era Dios mismo. Y él no pudo ser incitado al mal por Satanás. En este punto es importante afirmar que la naturaleza humana de Cristo estaba preservada del pecado desde su misma concepción, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero unida esa naturaleza santa humana de Jesús a la naturaleza divina, era imposible que la persona del Mesías pudiera pecar. En la tentación, Satanás, con su astucia, lanzó sus dardos de fuego tratando de romper la armonía de las dos naturalezas en la persona de Jesús. Él quería romper la unión hipostática. Imagínense, hermanos, lo que estaba haciendo Satanás. Cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás y pecaron, ellos tenían una naturaleza humana santa, pero ellos podían pecar. En el caso de Cristo, por tener esa naturaleza santa como hombre, porque fue hecho, su vida física fue hecha real por el Espíritu Santo y con la santidad, que incluso el engendramiento de él fue hecho por el Espíritu Santo y preservado de cualquier pecado de la raza humana. Pero es importante decir que en el caso de él, como hombre, él tenía también su naturaleza divina y él no podía pecar. El primer hombre, hermanos, para resumir esto, el primer hombre podía no pecar, pero pecó. En cambio, Jesús el Mesías no podía pecar, era imposible. Aunque el tema de las tentaciones de Jesús es muy amplio y se narran en los 3 evangelios sinópticos, usaremos la primera tentación, solo la primera, para ilustrar el hecho de la unión hipostática en estas circunstancias. Mateo 4, 1 al 4 aparece la primera tentación. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay varios aspectos relacionados con la unión hipostática en este punto, es decir, en la primera tentación. En el versículo 1, aquí en Mateo 4:1, se ve la relación del Mesías, es decir, el Hijo de Dios encarnado con el Espíritu Santo. Se ve que el Espíritu Santo dirigía su vida. Y es importante porque hemos dicho que desde su concepción humana, también vemos que le ungió en el bautismo. Recordemos el bautismo de Cristo y cómo el Espíritu descendió en forma como de paloma sobre él y que le guiaba. Aquí lo llevó al desierto a ser tentado para que demostrara el Señor, el Mesías, que tenía derecho moral al trono de David por ser impecable. Es importante solo notar, el Evangelio de Mateo da prueba a través de la genealogía de que Cristo era descendiente de David y por lo tanto heredero del trono legalmente. Es la genealogía de José. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, se ve la genealogía de María. Siempre es la genealogía del Señor Jesús para que se vea que tiene derecho consanguíneo al trono. Y la tentación fue hecha
para demostrar que tiene derecho moral al trono, porque Él es impecable, tal como se prometió en el Antiguo Testamento que sería el Mesías, el Rey que nunca pecó, por supuesto. Como ya hemos visto, por su naturaleza humana, tenía necesidades físicas. Estamos viendo lo de la tentación y la unión hipostática. Y debido al ayuno prolongado, tuvo hambre. Esa era una necesidad como hombre. En el versículo 3, el tentador intenta con astucia romper la armonía de las dos naturalezas de Cristo. Afirma que Cristo es Dios, eso es lo que está haciendo Satanás, y por lo tanto puede hacer un milagro, es decir, convertir las piedras en pan y usar su omnipotencia, es decir, el Señor Jesús, para su propio beneficio como hombre. Todo esto se entiende al analizar el versículo 3, cuando Satanás dice, si eres hijo de Dios, ese sí que aparece ahí, ese condicional sí, que usa es primera condición en griego, es decir, condición necesaria. Esto es gramática en realidad. En español también existen 3 condiciones, en griego aparecen 4 condiciones, pero en español se puede traducir. Esta que tenemos aquí, donde dice si eres hijo de Dios, se puede traducir ya que eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, en vista de que eres hijo de Dios. Satanás no está poniendo en duda la divinidad de Cristo, sino afirmándola. Pero le dice que use su poder divino para que las piedras lleguen a ser pan y así satisfacer el hambre que podía sentir en su parte humana. Satán entonces hace énfasis en que Cristo es Dios. La respuesta de Jesús es una cita del libro de Deuteronomio. Y es importante decir que Deuteronomio es el libro de obediencia en la Biblia. El israelita es exhortado en ese libro a obedecer para agradar a Dios. Es importante porque cuando nosotros leemos los pasajes de Deuteronomio, como Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá si oyeres la voz de Dios. Y eso de oír la voz de Dios significa si fueres obediente a la voz de Dios, entonces tendrás bendición. Pero si no oyeres, o sea, si una persona desobedece, tendrás maldición. Entonces, el libro de Deuteronomio es el libro de la obediencia para el judío. Y Jesús era un israelita, humanamente hablando. Entonces, él está citando el libro de obediencia. Jesús no niega que es Dios. Cuando Satán le dice, ya que eres hijo de Dios, él no niega, Jesús no niega que es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, pero al responder, Cristo enfatiza el hecho de que también es hombre. Por eso es importante la respuesta que da. Y él se humanó, es decir, el Señor Jesús, no para hacer su propia voluntad, sino la del Padre, y para agradarle a Él. Hebreos 10, versículo 7, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesús se hizo hombre, fue el Mesías, y su propósito, o uno de sus propósitos, era hacer la voluntad de Dios. Al final de la tentación, cuando ya Satán le dejó, dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían. Además, en su ministerio, Jesús le dio de comer a multitudes, una vez a 4,000 personas, otra vez a 5,000, haciendo milagros en su poder divino, pero no para su propio beneficio. Eso podemos verlo en Juan 6, del 1 al 15. Y es importante la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre,
Cuando él cita eso, por supuesto, en el Antiguo Testamento significa los israelitas y toda la humanidad, pero aquí él está diciendo, yo soy hombre, Satanás. Sí, soy Dios, pero soy hombre. Y entonces el Señor Jesús, al hacer énfasis en eso, está manteniendo la armonía de la unión hipostática, por la cual la persona de Jesús en su humanidad dependía totalmente del Espíritu Santo, dependía de Dios y aún dependía de su naturaleza divina, que todo lo podía hacer. Como una aplicación de esto que acabamos de ver en la tentación, hermanos, recordemos la tentación que se ve en Génesis 3, la tentación de Eva realmente, aunque también incluía a Adán. Satán hizo énfasis en la prohibición de comer de un árbol. Eva contestó que podían comer de todos los árboles, pero Satán minimizó la gran libertad y bendición que Dios le daba a ellos para inyectarles el deseo de ser como dioses, independientes de su creador. Y es que es importante el énfasis que hace Satanás. Él hace énfasis en que Dios no les permite comer de un árbol, pero no les dice que pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto. O sea, la libertad y la bendición de Dios es enorme. Pero Satán llega a enfatizar la prohibición, la cosa que no se les permite. Entonces, como aplicación, tengamos cuidado de dejar de ver las grandes bendiciones que Dios nos da y descuidar nuestra vida espiritual por las bagatelas que ofrece el tentador y que viene a decirnos que podemos tener una cosa que no es cierta en contra de todas las bendiciones que el Señor nos da. Pasando al segundo efecto que produjo la unión de las dos naturalezas, porque estamos viendo qué efectos produjo la unión hipostática. Y hemos visto ya que hubo una comunicación aquí en las dos naturalezas en primer lugar, pero pasando al segundo efecto que produjo la unión de las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana, en la persona del Señor diremos que hubo una comunicación de carismas o dones también. Esto significa que la naturaleza humana de Cristo, desde el primer momento de su existencia, al ser concebido y durante su niñez y crecimiento físico hasta ser adulto, estuvo adornada de toda clase de dones ricos y gloriosos. La principal de esta comunicación es llamada gracia eminente, que era la gracia y la gloria de estar unida al divino Logos. Esa es la principal comunicación que recibió la persona de Cristo. Por esta gracia eminente, su naturaleza humana se eleva por encima de todas las criaturas y hasta se convierte en objeto de adoración, es decir, la persona del Señor Jesús. En este punto debemos dejar claro que el objeto de nuestra adoración es el Dios hombre, Jesucristo, pero la base por la cual lo adoramos es porque Él es el divino Logos. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos bien, porque nosotros adoramos al Dios hombre, Jesucristo, pero lo adoramos sobre la base que Él es el eterno Hijo de Dios. Es Dios, es adorable. Entonces, ya en la persona del Señor Jesús, aunque tiene una humanidad santa y perfecta, la base de la adoración es que Él es el Logos eterno, es el Hijo de Dios, es el Hijo del bendito, adorable
y al cual el Padre ordena que se le adore y que se le honre del mismo modo que se le honra a Él. Ningún otro humano tiene esta gracia eminente, ningún otro ser humano, ni santo ni santa, porque al Señor Jesús se le adora porque es Dios. Esto es muy importante. Otro ejemplo de carismas o dones que tenía el Mesías como una comunicación de la naturaleza divina a su naturaleza humana es la llamada gracia habitual, o como se dice en latín, gratia habitualis. Fijémonos que no era una mezcla de las naturalezas, sino una comunicación de carismas o dones. La gratia habitualis consiste de aquellos dones del espíritu, especialmente los del intelecto, de la voluntad y el poder, mediante los cuales la naturaleza humana de Cristo fue exaltada muy por encima de todas las criaturas inteligentes. Si hacemos una comparación para comprender mejor este asunto, podemos pensar otra vez en Adán y Eva. Debido a que ellos eran sin pecado antes de la caída, eran muy inteligentes, hermanos. Esto es importante porque la antropología cultural del mundo piensa que el hombre al comienzo era una persona incapaz, hasta descendiente de los simios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el hombre fue hecho perfecto desde el comienzo. No fue un cavernícola como presentan al primer hombre. El cociente intelectual de Adán y Eva era superdotado. Una de las evidencias de eso en la Biblia es que Adán le puso nombre a todos los animales que tenía en el huerto. Y para eso tenía que tener una inteligencia especial para darse cuenta de las características de esos seres que estaban ahí. En el caso de Cristo, tenía la misma santidad como el primer hombre, no como todos los descendientes de Adán, cuya inteligencia ha sido oscurecida por el pecado. Y fíjense que aún oscurecidos por el pecado, hermanos, entre los hombres se levantan genios, personas que tienen una gran capacidad mental. Pero en el caso de Adán y Eva, y por supuesto del Señor Jesucristo, ellos no tenían pecado, su mente no estaba entenebrecida. O como dice Pablo en Romanos 1:21, que los hombres se envanecieron, dice el texto. En griego la palabra envanecer es mataió, que significa envanecer, entontecer, vano, vacío, necio, insensato, equivocado, retrasado. Todo esto significa la palabra. Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En griego esta palabra es escotixo, que significa oscurecer, entenebrecer, eclipsar, cegar, tinieblas, ceguera, error. Todo eso ya lo tiene la raza humana desde que el hombre cayó en pecado. En cambio, el Dios hombre, el Mesías, aparte de su naturaleza humana santa y sin pecado, y que por lo tanto ya era superdotado, tenía dones que el Espíritu Santo comunicaba de su naturaleza divina a la humana. Por eso tenía una conducta incomparable y una inteligencia que sus enemigos jamás pudieron resistir. Sus argumentos ante sus opositores eran contundentes. Ante las respuestas de él se maravillaban todos. Así dice Mateo 22:22. Y nadie le podía responder palabra y no usaban ya hacerle preguntas cuando discutían con él,
porque, hermanos, siempre era contundente en todo lo que hablaba. Y por supuesto, en todo lo que expresa en la palabra de Dios se ve eso. Sus discípulos y sus seguidores entendieron que lo sabía todo y que sus enseñanzas eran exactamente la verdad pura y sin error. Esta sabiduría la mostró desde su niñez, a los 12 años en el templo, donde hablando de las cosas de Dios con los doctores de la ley, dice la palabra de Dios que todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso dice el Evangelio de Lucas. La palabra que usa Lucas aquí es la palabra maravillar y es taumazo, que significa que cuando todos los que le oían se admiraban, se asombraban, se sorprendían, quedaban estupefactos al oírlo. Así que en su humanidad Jesús era alguien singular y no se puede comparar con ningún maestro de religión o filósofo. Isaías profetizó que sobre él como hombre, según Isaías 11, 1 al 4. ¿Cómo sabemos que está hablando de que sería él como hombre? Porque dice que saldrá un vástago de Isaí y que sobre ese vástago de Isaí, o sea, Jesús en su humanidad, reposaría el Espíritu de Jehová, dándole una sabiduría extraordinaria, pero unido al Logos, es insondable su gloria como Dios hombre. Así que es admirable realmente todo lo que puede haber en esta comunicación de carismas o dones. Hay una tercera comunicación y es la comunicación redentora, y es posible que se podría ver otras comunicaciones de la maravillosa persona del Verbo encarnado, el Dios hombre. La comunicación redentora significa que la causa eficiente de la obra redentora de Cristo en favor de nosotros los pecadores es un sujeto personal único e indivisible que tenemos en Cristo Jesús. Mediante la cooperación de las dos naturalezas, la divina y la humana, obrando cada una en su propia energía, nuestro Salvador unipersonal efectuó la redención. Finalicemos esta meditación puntualizando algunas cosas. Recordemos que no fue una naturaleza divina la que se encarnó, sino la persona del Verbo. Allí hemos explicado la diferencia entre lo que es naturaleza y lo que es persona. Debemos afirmar y sostener que el Verbo divino, o sea, el Hijo de Dios, es esencialmente y por toda la eternidad Dios en sentido absoluto, es decir, el Señor Jesucristo en cuanto Dios. En cambio, para Jesucristo, el ser hombre comienza en un momento histórico con un propósito soteriológico, es decir, para venir a salvarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Y fíjense que utiliza la expresión el Hijo del Hombre. En otras palabras, para el Verbo, el Hijo eterno de Dios, es decir, para el eterno Hijo de Dios, es metafísicamente imposible no ser Dios. Pero no es hombre por necesidad metafísica, pues incluso hubo un tiempo cuando no fue hombre. Hubo un tiempo cuando no fue hombre. Él empezó a ser hombre hasta que se encarnó y nació en Belén de Judea en su tiempo. Por eso la unión hipostática es indisoluble por designio divino para cumplir sus planes en el universo y en la historia,
pero no por necesidad metafísica. Esto es importante que lo dejemos bien claro. El ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ontológicamente no necesitan nada. Pero la creación y especialmente el ser humano debían ser rescatados. El Dios hombre fue necesario en el designio de Dios para ser nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote perfecto, que nos representara ante el Padre y que fuera divino también. También era necesario el Dios hombre para ser la cabeza de una nueva humanidad, para cumplir las promesas hechas a Abraham y a David, que uno de la descendencia de David se sentaría en el trono de David, y la simiente de Abraham vendría también a reinar y a establecer todo lo que en sus pactos Dios le ofreció a ellos. Para que el Dios trascendente e infinito sea conocido por nosotros en la faz de Jesucristo. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:6, con lo cual terminamos esta meditación. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta palabra faz en griego es la palabra prosopón, que se puede traducir el rostro de Jesucristo. Ver a Cristo es ver al Padre. Y qué importante, es un ser humano, es una persona humana con las dos naturalezas, la naturaleza divina que nos salva, que tiene todo poder, toda omnipotencia, y su naturaleza humana que nos representa, que se ha hecho pariente cercano de nosotros. Hermanos, esperamos que toda esta meditación acerca de la unión hipostática nos haga ser agradecidos con el Señor por la obra que Él hizo y por la condescendencia de Dios, el Padre, por supuesto, dando a su Hijo, y del Hijo queriendo venir a rescatarnos, aun cuando la majestad y la deidad y la infinitud de Dios se fijó en estas criaturas que somos nosotros y nos vino a rescatar. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la doctrina que viene de ella y por tantas cosas, Señor, que tu palabra nos enseña, que en verdad para nosotros, aún con toda la revelación, siguen teniendo cosas muy difíciles de entender, porque son maravillosos misterios que tú nos has revelado. Te alabamos, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.